Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. En coincidencia con el 50º aniversario del golpe militar de 1976 en Argentina, nos proponemos mirar el proceso de reorganización nacional desde una óptica distinta, las de sus propias reglas de poder. Se suele creer que Videla o Martínez de Hoz tenía una suma de poder absoluta y arbitraria, pero una investigación histórica reciente viene a refutar esa idea. Basándose en archivos inéditos de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, CAL, el libro Cómo gobernó la dictadura revela las feroces internas, los bloqueos y las instituciones que los propios militares crearon y que paradójicamente terminaron condenando sus proyectos al fracaso. Para entender cómo funcionaba la cocina del poder en los años de plomo, estamos en contacto con una de sus autoras, Emilia Simison. Ella es licenciada por la UBA, magíster por la Universidad de Itela, doctora por el MIT y actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Queen Mary de Londres. Emilia, ¿cómo se repartieron el trabajo con Alejandro Bombetti? Él viene de la sociología y el gobierno, vos aportás una formación de ciencia política muy cuantitativa y analítica del MIT. ¿Cómo fue ese diálogo entre disciplinas para abordar un tema tan sensible? Sí, bueno, nosotros en realidad venimos trabajando juntos hace muchos años. Con Alejandro empezamos a trabajar cuando yo estaba haciendo mi máster en Ditela. Él es profesor ahí y en ese momento yo tenía un proyecto de CONICET y él fue mi supervisor. Y fue justo en ese momento que ya estábamos trabajando juntos en ese contexto que Alejandro se entera de que estaban disponibles esos archivos y me propone de explorarlos juntos, de ver si se podía hacer algo con esta información. Y ahí sí es verdad que yo traje un componente más cuantitativo. En ese momento por ahí no tenía tantas herramientas como después adquirí en el doctorado, pero ya tenía algunas. Y entonces eso permitió complementar, digamos, las características, digamos, de nuestra formación. Y por otro lado también, nosotros veníamos trabajando hace mucho, como dije antes, y venimos trabajando en este tema desde hace bastante, pero sobre todo con publicaciones en inglés. Entonces en este momento también fue complementar nuestra experiencia escribiendo en español y escribiendo Ujú. como periodistas, ¿no? Yo trabajé un tiempo en una revista cultural y Alejandro tiene formación de periodista y eso también nos ayudó a tratar de hacer un libro un poco más accesible que los libros académicos que estamos más acostumbrados. Claro. ¿Trabajaron con el boletín oficial, actas de la Junta? ¿Sintieron en algún momento que todavía hay paredes de cristal para acceder a la verdad administrativa de la dictadura o el archivo habla por sí solo? Bueno, creo que hay un poco, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que la información que tenemos es muy completa, pero no es completa, digamos, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, una cosa que hay en el archivo de la CAL, tenemos cartas que enviaron privados, taquigráficas de reuniones, y algunas de esas son dirigidas a gente del Ejecutivo. Y eso a nosotros nos da mucha información, pero no podemos asumir que eso es todo lo que pasó en el Ejecutivo, porque obviamente hay cosas que pueden haber pasado ahí que no llegaron nunca a la CAL. Entonces sabemos que tenemos ese por ahí punto ciego, pero creo que una de las cosas que nos encontramos trabajando en este libro, como yo decía, veníamos trabajando con este tema hacía bastante y habíamos encontrado muy poco sobre los decretos Mm. durante la dictadura. Y cuando estábamos trabajando en esto, alguien nos preguntó, bueno, ¿qué pasó con los decretos? Y vimos que hay muchos que se publicaron en el boletín oficial no hace tanto. O sea, decretos que habían Ajá. sido secretos y que se publicaron después. De todos modos, lo que nosotros vemos es que los decretos fueron más que nada decretos administrativos o decretos que tenían que ver con lo que era la gente que estaba a disposición del Ejecutivo, no con leyes, no con las políticas, todo eso pasó por la CAL. Pero eso creo que fue uno de los momentos en los que dijimos, mira, esto se encontró ahora, puede ser que se sigan encontrando cosas. Y de hecho, una cosa que descubrí de tanto ir al archivo, me hice conocida de la gente que trabajaba ahí, y una vez me explicaron cómo descubrieron estos archivos, y fue bastante fortuito, estaban en un sótano. Entonces, el hecho de que estén y que existan y que se hayan mantenido tiene un componente de suerte y bueno, obviamente eso se combinó en que en ese momento había una política muy fuerte de desclasificar todo lo que tenía que ver con la dictadura
Entonces esos documentos están disponibles. Cualquiera que quiera acceder a ellos puede consultarlos en el archivo intermedio de la Nación. Claro, el asunto es tener la iniciativa y hacerlo como hicieron ustedes. Y la paciencia. Y la paciencia, claro está. Ahora, el libro muestra que las facciones militares no eran necesariamente liberales en lo económico. Es cierto que muchos generales eran estatistas o más estatistas que el propio peronismo que habían derrocado y que eso fue lo que realmente maniató a Martínez de Oz. Bueno, yo creo que no es necesariamente, había una cuestión ideológica, pero también era una cuestión de, como siempre en Argentina, de la cuestión territorial del poder, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos en muchos casos son las provincias bloqueando ciertas iniciativas, ¿no? Y eso es una cosa que se ve muy interesantemente en los archivos de la CAL, los mismos gobernadores o los ministros de Economía de las provincias hablando con los miembros de la CAL, mandando cartas. Entonces, ese es un componente. Y el otro componente creo que son los grupos de interés también, ¿no? O sea, Ujú. nosotros analizamos en bastante profundidad el caso de la ley de entidades financieras, que yo trabajo en mi libro que está en prensa también, y ahí es muy interesante que los cambios que tienen que hacer son los bancos que van y los piden, ¿no? Y estos bancos que de cierta manera convencen a los miembros de la CAL y los miembros de la CAL ponen como condición para que esto se apruebe ciertos cambios. Claro. Ahora, al revisar las actas de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Mm. Legislativo, ¿hubo algún proyecto de ley específico que te hiciera decir, esto rompe todo lo que creíamos saber sobre Martínez de Oz? No, yo creo que en ese sentido me parece que lo que más muestran son cosas que en realidad, si uno les presta atención a las entrevistas con Martínez de Oz, aparecía, que es el Ujú. hecho de que él tenía muchas más trabas de la que pensaba. O Claro. sea, en una entrevista que él da para el archivo de historia oral del Germani, él dice, era una fuente de problemas acá, ¿no? Y no es Mm, el único funcionario que dice eso, o sea, era realmente un lugar donde recibían trabas. Muchas de estas trabas no eran simplemente una acción de los que conformaban la CAL, pero también ciertos intereses en el Ejecutivo o dentro de los gobiernos nacionales o grupos de interés que mediante la CAL buscaban frenar ciertas políticas. 1976 es el comienzo de la Argentina de los nuevos pobres. Uh, qué, qué pregunta. No sé si es una pregunta que pueda contestar demasiado hablando de los archivos de la CAL, pero creo que es algo para ver. Y me parece que una cosa que es interesante relacionada a eso es que todavía tenemos muchas leyes que están vigentes, ¿no? Y muchas que creo que dan mucha forma a lo que es la economía hoy por hoy, ¿no? O sea, la ley de Claro. entidades financieras sí tuvo reformas, pero ninguna de las reformas fue al hueso, ¿no? O sea, sigue siendo el sistema financiero argentino principalmente eh, manejado por esta ley que se sancionó en estos contextos, ¿no? Claro. Ahora, pasaron 50 años, Ujú. 2026, discursos que a veces intenta relativizar lo que ocurrió, y el libro que ayuda a entender que la dictadura, esta es una lectura, ¿no? No fue un orden necesario, sino un caos institucional autoinfligido. Mm. ¿Coincidís? Bueno, en realidad yo creo que no es que fue un caos institucional, porque las instituciones eran fuertes y se mantuvieron hasta el final, incluso cuando hubo conflictos después de Malvinas y demás, las instituciones se mantuvieron. El tema es que, dada la división, la faccionalización que había dentro de las fuerzas, las instituciones que ellos impusieron eran instituciones que dividían mucho el poder. ¿No? O sea, Claro. todos sabemos esta cuestión de división tripartita, pero lo llevaron al extremo. La CAL también Ujú. estaba dividida en tercios. Eh, entonces, lo que eso pasó fue que de cierta manera se ataron las manos, ¿no? Entonces, lo que creo que da esa impresión a veces de caos es que no había una coincidencia ideológica. Una cosa que decimos con Alejandro en el libro es que no solo es que se fragmentó el poder, sino que aparte se fragmentó el poder entre gente que no estaba de acuerdo con ciertas Claro. políticas, ¿no? Y ahí lo comparamos con otros países en donde quizás había una visión del poder, pero si estamos todos de acuerdo, bueno, vamos todos para el mismo lado. Acá no estaban todos de acuerdo. Ujú. La imagen popular es la de un general que da una orden y un país que obedece. Pero
entiendo que ustedes muestran que las tres armas, Ejército, Armada y la Fuerza Aérea, funcionaban como un gobierno de coalición con vetos cruzados. Sí. La dictadura era en la práctica más burocrática y lenta para decidir que un gobierno democrático? Bueno, dos cosas. En términos de burocracia, por ahí sí. Yo diría que en términos de velocidad lo que tenía es que la CAL no tenía tanto tiempo para decidir, ¿no? Mm, Entonces, y los tiempos sí. dentro de la CAL, nosotros, fue uno de los primeros ejercicios que hicimos fue ver cuánto tiempo habían pasado cada uno de estos expedientes en la CAL, y se respetaron los tiempos en los que tenía que tratarse. Entonces, no tenemos casos que hayan pasado años dentro de la CAL, como pasa por ahí a veces con congresos democráticos, ¿no? Entonces, creo que en Seguro. términos de tiempo era más rápido, pero eso no significa que no hubiese estos vetos cruzados de que te referís, ¿no? Porque aparte, bueno, una cosa que creo que por ahí algunos, es probable que mucha gente no lo sepa porque no es algo que nos enseñan. Yo cuando aprendí de este periodo en la escuela, nadie me explicó que existía la CAL, es que la CAL estaba formada por los mismos militares. O sea, tenías 9 militares de más alto rango, digamos, que eran los que estaban en el plenario, y después teníamos 8 subcomisiones con militares de rango medio, y Ujú. todo dividido por tercios en la medida en lo que podían. Lo único que no dividieron en tercios exactos fueron las subcomisiones, porque eran 8. Pero digamos que la presidencia era rotativa, el plenario eran 3-3-3. Entonces se ataron de manos en ese sentido también. ¿Cómo funcionaba el reparto de los ministerios, de las secretarías? Si un ministro del ejército era del ejército, su segundo debía ser de la marina para vigilarlo, ¿era algo así? Con los ministerios es un poco, bueno, había cosas que sí eran así, pero es un poco menos claro. Lo que sí creo que la CAL funcionaba como un lugar de monitoreo, porque Ujú. todos los procesos tenían que pasar por ahí. Y además, otra cosa que tenía el sistema, que parcialmente se inspira en algunas reformas que se ven ya los últimos años de Longaniato, es que eh, las tres fuerzas estaban representadas ahí. Entonces un ministro, por ejemplo, del ejército mandaba el proyecto ahí, y entonces ahí tenía que presentárselo a las otras fuerzas también. Y había una cosa que Claro. pasaba a veces, no siempre, pero que pasó en varios casos, que es cada una de las fuerzas podía presentar una disidencia. Mm, Entonces, como se hace un dictamen de minoría, bueno, había una disidencia de las fuerzas. Y en muchos casos esas disidencias se tuvieron que tener en cuenta, porque de nuevo, era romper la unidad en las fuerzas era complicado. seguro. Sí. Seguro. Ahora, se asocia a a la dictadura con el neoliberalismo a ultranza, pero Ujú. los militares bloquearon privatizaciones de empresas públicas que consideraban estratégicas para la seguridad nacional. ¿Fue la propia corporación militar el principal obstáculo para el plan de apertura económica que tenía Martínez de Oz? Yo creo que definitivamente hubo parte de una oposición que fue de parte de las facciones que eran contrarias a la facción neoliberal, pero creo que Ujú. también eh, una cosa que se ve muy claro en estos archivos es que no fueron solo las fuerzas las que estaban decidiendo, ¿no? O Claro. sea, hubo mucho lobby de muchos sectores, hubo, como decía antes, gobernadores, y eso también afectó. Entonces creo que también tenemos como esta idea de que eran solo los militares los que estaban gobernando, que sí, pero por otro lado había otros actores que estaban siendo escuchados también. Ujú. En las actas Ujú. de la CAL, ¿se percibe la ambición política de Macera, que se dice que utilizó a la Armada y desde la Armada su poder de veto a Videla para posicionarse como una alternativa populista y distinta de la dictadura en ese momento? No, no es algo que hayamos encontrado en los archivos de la CAL. O sea, los archivos de la CAL tienen mucho parecido con lo que sería un expediente por hoy para una legislación, ¿no? Entonces tenían más contenido en relación a qué sé yo, análisis de legislación comparada, análisis de las implicancias, entrevistas o cartas, memos con gente involucrada, taquigráficas de reuniones ahí. Entonces por ahí no tiene tanto sobre lo que pasaba en otro nivel. Mm, Lo que sí incluimos sobre esta cuestión viene más de literatura secundaria. claro. Sí, en los archivos yo diría que eso no se ve tanto, porque no se ve tanto estos actores, ¿no? O sea, es más una cuestión de los ministerios eh, y, digamos, y quienes formaban parte de la CAL.
Igualmente, te voy a hacer una pregunta política. ¿Se podría analizar la relación entre Videla, Macera y Agosti como un equilibrio de Nash, por decirte algún autor, donde nadie podía ganar del todo sin destruir el sistema y por eso terminaron todos fracasando? Bueno, es que sí, creo que nosotros lo que tenemos una nota de investigación muy cortita que publicamos que decimos que esto fue una dictadura sin centro. Y es eso, no había una Ajá. persona. Y no es que esto fue un accidente, o sea, fue por diseño, Mm, porque habían visto experiencias previas en otros países y mismo en Argentina de concentración del poder en una persona y han dicho, no, no, esto no. Entonces, fue por diseño y las reglas que se impusieron para la Junta fueron reglas muy estringentes, ¿no? O sea, era todo por, había que tener quórum, o sea, si no estaban los tres no se decidía por mayoría, eso significa que cualquier fuerza podía bloquear cualquier cosa. A 50 años del golpe, el libro de ustedes nos obliga a dejar de mirar la dictadura como un monstruo de una sola cabeza, para Ujú. verla como un mecanismo complejo y fallido. ¿Es posible que entender la ineficacia de ese horror nos ayude a valorar más las imperfecciones en la toma de decisiones en democracia? Sí, yo creo que hay una cuestión que a veces nos ponemos demasiado dicotómicos, como esto es todo perfecto tiene que ser la democracia, esto todo es un horror. Y yo creo que hay muchas cosas, creo que analizar cómo era en sí el proceso de toma de decisiones no quita Mm. de los horrores que tuvo la dictadura, pero creo que nos ayuda a entender un poco cómo se tomaron ciertas decisiones, quiénes estuvieron involucrados en esas decisiones. Y también creo que abrir esta caja y ver, o sea, ¿qué sigue vigente, por ejemplo? Si no sabemos qué sigue vigente, tampoco sabemos qué es lo que por ahí queremos modificar, ¿no? Ujú. Eh, entonces me parece que en ese sentido es importante abrir y mirar esto, porque también está esta idea de, ah, bueno, las dictaduras son eficientes porque es una sola persona decidiendo. Y es como, ah, es una sola persona decidiendo, por lo menos en este caso no lo fue, ¿no? Hay que leer tu libro, cómo gobernó la dictadura, Emilia y Alejandro, Alejandro Bonvecchi, Emilia Simison. Realmente es la otra cara, la cara que no conocemos, la cara interna de ese poder que manejó la Argentina durante los años de plomo. Sí. Muchas gracias, Emilia, ha sido un gusto. Gracias a vos, un gusto. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.